Pues para dar inicio formal a esta audiencia solemne de rendición de cuentas que nos convoca en el día de hoy, en esta bella mañana, nos presentamos y damos inicio al recibir la presencia de los honorables jueces del Tribunal Constitucional de la República, para lo cual solicito ponerse de pie. El pleno de este Tribunal Constitucional está presidido por el magistrado presidente, el doctor Milton Ray Guevara. Igualmente le acompaña la doctora Leida Margarita Piña Medrano, jueza primera sustituta del presidente. También integran el pleno de esta alta corte el doctor Víctor Gómez Vergés, el doctor Hermógenes Acosta, la doctora Ana Isabel Bonilla, el doctor Justo Pedro Castellanos Curi y el doctor Víctor Joaquín Castellanos Pisano. Asimismo, me place presentar como jueces de este pleno al doctor Jotin Curi David, el doctor Rafael Díaz Filpo, el doctor Wilson Gómez Ramírez, el doctor Ildefonso Reyes y la doctora Katia Miguelina Jiménez. De igual manera, en representación del Tribunal Constitucional y como parte integrante de este estrado, el doctor Julio José Rojas Báez, secretario del Tribunal Constitucional, junto a su equipo de trabajo. Y a continuación, procedemos a honrar nuestra patria escuchando las gloriosas notas de nuestro himno nacional, el cual para esta ocasión será interpretado a capela por el artista Fernando Casado. Quisqueyanos valientes, alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo indolente y servil, si en su pecho la llama no crece que templó el heroísmo viril. Mas Quisqueya, la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere 1000 veces esclava, otras tantas ser libre sabrá. Pues luego de este canto a la patria, los invitamos a retomar sus asientos y de esta forma procedemos a darles la bienvenida a los invitados especiales de esta audiencia solemne de rendición de cuenta, quienes también se encuentran junto a los demás magistrados del estrado. Contamos con la presencia del doctor César Pina Toribio, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, quien nos acompaña en representación del selectísimo señor presidente de la República, el licenciado Danilo Medina Sánchez. Igualmente, recibimos y damos la bienvenida a Monseñor Agripino Núñez Collado y el presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica CODUE, al pastor Fidel Lorenzo Merán. En esta audiencia solemne de rendición de cuentas, contamos con la presencia de la directora de la Oficina Nacional de Defensa Pública de la República Dominicana, la doctora Laura Hernández Román. Junto a ella,
nos acompaña el doctor Diego José García, presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana. En el otro lateral, como máxima representación del Ministerio Público, saludamos y agradecemos la presencia del licenciado Francisco Domínguez Brito y del licenciado Ricardo José Tavera, Procurador General de la República y Procurador General Adjunto, respectivamente. Reiteramos encarecidamente a todos y todas nuestro más alto agradecimiento por su presencia. Y pues queremos aprovechar la oportunidad para dar una especial bienvenida a los magistrados de las altas cortes y muy particularmente al presidente del Tribunal Superior Electoral, el doctor Mariano Rodríguez. Igualmente, saludar y agradecer la presencia de los honorables miembros del cuerpo diplomático y consular acreditado en el país y con una mención muy especial de su excelencia reverendísima Yuttadeus Okolo, nuncio apostólico de su santidad. A los honorables miembros del Congreso Nacional, a los funcionarios gubernamentales y miembros de los cuerpos castrenses, así como los dirigentes de los diferentes partidos políticos aquí presentes, representantes del Ministerio Público, de la Defensoría Pública, así como de la Escuela del Ministerio Público, a los abogados, juristas y el resto de la comunidad jurídica en sentido general. Igualmente, agradecer la presencia de los representantes de las diferentes academias, asociaciones empresariales y representantes de la sociedad civil. De igual manera, queremos saludar la presencia de los familiares de los honorables magistrados y magistradas del Tribunal Constitucional, a los distinguidos miembros de los medios de comunicación y a todos ustedes, señoras y señores, muchas gracias por acompañarnos en esta audiencia solemne de rendición de cuentas del Tribunal Constitucional en ocasión de la celebración de su tercer aniversario. Y pues con mucha satisfacción celebramos hoy un tercer aniversario del Tribunal Constitucional, pero sobre todo saludamos su afianzamiento en su alta misión de consagrar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales, ejes imprescindibles para consolidar el Estado social y democrático de derecho. Manteniendo la tradición de esta alta corte en la celebración de todos sus actos, tendremos la oportunidad de aprovechar para invocar doblemente al Señor en esta mañana. En primer orden, hará la invocación al Señor Monseñor Agripino Núñez Collado y a seguidas le corresponderá al presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica CODUE, el pastor Fidel Lorenzo Merán. Le corresponderá también invocar al Señor. Y para ello solicitamos ponerse de pie para iniciar estas sagradas invocaciones, rogando la presencia de Monseñor Agripino Núñez Collado. Muy buenos días. La República Dominicana finalmente cuenta con este importante corte que tiene la gran responsabilidad de garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales, como señala el artículo 184 de nuestra Constitución. Sin duda, a partir de la creación y puesta en funcionamiento de este tribunal, el país ha empezado a vivir una nueva etapa en el ámbito de la protección de los derechos fundamentales. Considero que el propio Tribunal Constitucional, las instituciones educativas y otras organizaciones que se ocupan y se preocupan por la protección y defensa de los derechos, tenemos la obligación de contribuir a que en nuestro país
crezca y se fortalezca la cultura constitucional. En este tercer aniversario de nacimiento del Tribunal Constitucional, felicito a sus distinguidos integrantes, especialmente al magistrado presidente, doctor Milton Ray Guevara, uno de los constitucionalistas más lúcido y académicamente bien preparado con que cuenta nuestro país. Y ahora hacemos la invocación al Señor. Oh Dios, que en el designio de tu providencia aceptas bondadosamente perfeccionar con tus bendiciones todas las actividades humanas, tanto las corporales como las intelectuales, y quieres que todas tus criaturas vivan unidas bajo el mismo cielo, iluminadas por el mismo sol, y nos ha manifestado por tu Hijo Jesucristo, que quiere ser reconocido como Padre de la familia humana. A reunirnos gozosos con motivo del tercer aniversario del nacimiento de esta alta corte, queremos unir nuestra satisfacción y alegría a la acción de gracias por los beneficios. Por eso elevamos hacia ti nuestro espíritu agradecido. Te bendecimos, Padre, y te pedimos por los integrantes de este tribunal, para que en todo momento respondan a la importante responsabilidad de garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Derrama, Señor, sobre los integrantes del Tribunal Constitucional, sobre todos y cada uno de nosotros, abundantes bendiciones, para que en el año que acaba de empezar seamos capaces de responder al compromiso de trabajar por nuestro país, por el fortalecimiento de la democracia, de sus instituciones, y que sobre todo seamos capaces de cumplir con nuestros deberes ciudadanos. Te lo pedimos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchas gracias. ¿A usted? Muchas gracias a Monseñor Agripino Núñez Collado por poner esta audiencia solemne en manos de Todopoderoso. Antes de continuar con la siguiente invocación, quisiéramos saludar y agradecer la presencia de la presidenta del Senado, la licenciada Cristina Lizardo. Gracias por honrarnos con su presencia. Y de igual manera se integra en calidad de invitada especial de esta audiencia en el estrado la doctora Zoila Martínez Guante, defensora del pueblo. Y pues ahora sí, con estas nuevas salutaciones, entonces cedemos la palabra al presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica CODUE, el pastor Fidel Lorenzo Merán, para esta invocación al Señor. Por la gracia de Dios, estamos hoy todos y todas aquí conmemorando con este Tribunal Constitucional en su tercer aniversario de gestión exitosa a favor de los mejores intereses de la nación dominicana y el fortalecimiento de los valores jurídicos fundamentales y de nuestra identidad. Es innegable que la fundación de la República Dominicana se fundamentó en principios bíblicos. Nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte, quiso que así fuera y así ha sido siempre. Que la identidad de la nación dominicana estuviera consona con la palabra de Dios. Tenemos como ejemplo sus palabras cuando coloca en primer lugar la cruz, cuando expresó: por la cruz, por la patria y su gloria denodada, al campo marcharemos.
si nos niega el laurel de la victoria, del martirio, la palma alcancemos. Nuestros símbolos patrios son un testimonio perenne de que el pueblo dominicano cree en las Sagradas Escrituras para orientar su destino. La Biblia está abierta en nuestro escudo en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, versículo 32, que dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Incluso el juramento patriótico trinitario se fundamenta en el Dios de la Biblia, no en ninguna otra entidad. Y este juramento dice: en el nombre de la Santísima, Augustísima e Indivisible Trinidad de Dios Omnipotente. De tal manera que esa Biblia abierta en nuestro escudo nos desafía a vivir los principios que predicamos en consonancia con la práctica de lo que hacemos en el diario vivir. Ahora bien, cuando hablamos de identidad, nos referimos precisamente a ese número de rasgos distintivos caracterizados que nos definen como dominicanos y que defienden nuestra comunidad ante las otras naciones del mundo. Patria es más que un sentimiento, es identidad, y reconocemos esas palabras que dijo Juan Pablo Duarte cuando dijo: trabajamos por la patria, que es trabajar para nuestros hijos y para nosotros mismos. Hoy sí que necesitamos apelar a nuestra identidad. Es justo decir que la soberanía también está ligada a la identidad y también que los enemigos de la patria están presentes tanto hoy como en otras épocas, por lo que insto a que mantengamos el pensamiento de Duarte hoy con mayor firmeza. Oremos constantemente, como nos manda el Señor Jesucristo, por el Tribunal Constitucional, que tiene una gran tarea y misión como institución vigilante, y así tendremos una patria libre. Declaramos en este día gracia, paz, bendición y prosperidad sobre este pueblo y sobre cada uno de los integrantes del Tribunal Constitucional. Dios le bendiga y Dios le guarde. Muchas gracias al presidente de CODUE por estas palabras y esta invocación al Señor. Inmediatamente continuamos con el programa pautado para el día de hoy, y desde su instauración y puesta en marcha en cada nuevo aniversario, el Tribunal Constitucional ha demostrado haber podido enfrentar satisfactoriamente los retos de los inicios, transitar hacia el afianzamiento y consolidación institucional que ahora se materializa a través de mayor rendimiento y desempeño, logrando con muchos desafíos, pero siempre con aumentadas energías, la consecución de las ambiciosas metas y objetivos que esta alta corte se ha trazado. Y pues sin mayores preámbulos y de inmediato me honra ceder la palabra al magistrado presidente de este Tribunal Constitucional, el doctor Milton Ray Guevara, para dar apertura formal a esta audiencia solemne de rendición de cuentas de este Tribunal Constitucional en ocasión de la celebración de su tercer aniversario. Muy buenos días a todas y todos. Doctor César Pina Toribio, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, en representación del señor Presidente de la República, licenciado Danilo Medina. Doña Cristina Lizardo, honorable Presidenta del Senado. Doctor Mariano Rodríguez Rijo, Presidente del Tribunal Constitucional. Licenciado Francisco Domínguez Brito, Procurador General de la República. Su Excelencia Reverendísima Yud Tadeusz Ocolo, Nuncio Apostólico
de su santidad. Doctora Zoila Martínez Guante, defensora del pueblo. Licenciado Diego José García, presidente del Colegio de Abogados. Monseñor Agripino Núñez Collado, rector emérito de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Reverendo Fidel Lorenzo Merán, presidente de la Confederación Dominicana de Unidad Evangélica. Doctor Servio Tulio Castaños, vicepresidente de la FINJUS. Señores miembros del Congreso Nacional, miembros del cuerpo diplomático y consular acreditados en el país, gracias por su presencia, señores embajadores, miembros de la Cooperación Internacional Española, magistradas y magistrados miembros de las altas cortes y del Poder Judicial, rectores de universidades, abogadas y abogados, doctor Ricardo José Taveras, procurador general adjunto, doctora Laura Hernández, directora de la Defensa Pública, general Alejandro Dipré, su jefe de la Policía Nacional, amigas y amigos todos, funcionarios civiles y militares. En el nombre del Tribunal Constitucional y en el mío propio, reciban la más cordial bienvenida a la celebración del tercer aniversario del funcionamiento de nuestra jurisdicción. En esta rendición de cuentas se priorizará la labor jurisdiccional, reseñando algunas de las sentencias más relevantes y otros tópicos de interés institucional. Las cuestiones administrativas serán abordadas en la memoria de gestión institucional. Ayer, 26 de enero, conmemoramos un nuevo aniversario del natalicio del patricio Juan Pablo Duarte. Duarte no debe ser recordado solo en esa oportunidad y en otras fiestas patrias. Nunca como ahora se hace necesario que el pueblo dominicano, en las universidades, en las escuelas, en las empresas, en los campos, en las fábricas, en las instituciones públicas y privadas, establezca una conversación con Duarte para que la fuerza de su espíritu firme, visionario y constructor de patria impregne el pensamiento, la acción y las obras de todos los dominicanos que creemos en una República Dominicana libre, independiente, soberana y eterna. Conmemoración del 170 aniversario de la Constitución de 1844. En ese marco comparto con ustedes las actividades que desarrollamos para rememorar el 170 aniversario de nuestra Constitución fundacional, proclamada el 6 de noviembre de 1844 en la villa de San Cristóbal. Esa Carta Magna revistió de fuerza jurídica las aspiraciones que desde el manifiesto del 16 de enero del mismo año animaron a las dominicanas y los dominicanos a liberarse del yugo de la opresión haitiana y emprender el camino hacia una libertad soberana. El Tribunal Constitucional, consciente de la trascendencia del valor institucional de la primera Constitución de la República, organizó en el mes de noviembre un amplio programa de actividades patrióticas que resaltaron la cultura de la Constitución y la dominicanidad. Estas celebraciones empezaron con una caminata por la Constitución para avivar a través de la sana recreación en el corazón y alma de cada dominicana y dominicano el amor por la Constitución, Biblia institucional de la República y Carta Magna de la Dominicanidad. Continuamos con una exitosa jornada de lectura de la Constitución, en la cual 277 niños y adolescentes de 15 centros educativos públicos y privados leyeron a viva voz cada uno de los 277 artículos de la Ley Fundamental del país en el auditorio Profesor Juan Bosch de la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sureña. Se realizó asimismo el concierto Gala por la Constitución a cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional y otros artistas invitados, bajo la dirección del maestro Caonet Peguero Camilo, en la sala Eduardo Brito del Teatro Nacional,
con composiciones y canciones dominicanas interpretadas por nuestro Niní Cáfaro y nuestra Maridalia Hernández. La conferencia Antecedentes, Origen y Contexto de la Constitución, a cargo del constitucionalista Diano Miguel Tejada, y la puesta en circulación de la monumental obra La Constitución Dominicana y sus reformas, 1844-2010, libro en 2 tomos que compila todos los textos constitucionales que ha tenido el país desde la fundación de la República hasta la actualidad, se realizaron con gran éxito. Posteriormente, se pusieron en circulación 2 magnas obras, La Justa Causa de la Libertad, que contiene el proyecto de Constitución de Duarte y el manifiesto del 16 de enero de 1844, y la sentencia 168-13, antología de una defensa esencial. Este aniversario culminó a fines de noviembre con el segundo Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional, titulado Los derechos económicos y sociales y su exigibilidad en el Estado social y democrático de derecho. En esta magnífica actividad participaron 533 profesionales del derecho, con la participación de destacados conferencistas nacionales y extranjeros. Primer lustro de la Constitución del 26 de enero de 2010. Este aniversario del TC coincide con el inicio del primer lustro de la proclamación de la Constitución, en un momento crucial para el afianzamiento del Estado social y democrático de derecho que las dominicanas y los dominicanos hemos escogido soberanamente como senda para el desarrollo social y el progreso individual de las y los integrantes de nuestra nación, organizada en Estado libre e independiente. Conviene recordar, y me cito, la Constitución de 2010 no fue el producto de un acontecimiento dislocador del aparato institucional. En lugar de huelgas, marchas y movilizaciones para su adopción, primó el diálogo y el debate amplio. Es una Constitución pactada que sintetizó el compromiso de una consulta sin precedentes en el país, pasando por el tamiz consolidador de una comisión de juristas. Luego se produjo un responsable acuerdo político que le dio sustento y viabilidad a los trabajos de la Asamblea Nacional Revisora de la Constitución. Esta Constitución, como he planteado, cito, es la continuación, con las adaptaciones que impone el momento actual, de lo más elevado y perdurable del ideario constitucional duartiano. Un ideario que tiene en su centro la promesa de una república que tenga en la ley la fuente única de toda autoridad legítima, en la separación de poderes, el muro de contención de la arbitrariedad y en los derechos y libertades las únicas posibilidades válidas de progreso y desarrollo, aquel que tiene el ser humano como su finalidad y su razón de ser. Termino la cita. Como toda Constitución pactada, la nuestra refleja los valores y contradicciones del cuerpo dominicano. No se puede olvidar la expresión del maestro Kenneth Clinton Ware en su genial pequeña obra Las Constituciones Modernas, cuando dice: verdad es que no existe una forma de constitución viable, adecuada y aceptable para todas las comunidades. En realidad, una constitución es la resultante de un paralelogramo de fuerzas económicas, sociales y políticas que actúan en el momento de su adopción. Termino la cita. El mérito indiscutible de la Constitución de 2010 es haber sabido traducir armónicamente las aspiraciones de una sociedad plural. Es un documento situado en el contexto de una nación que ha tomado conciencia de su soberanía, que aspira a dejar en el pasado los atavismos de épocas en las que un jefe lo determinaba todo y no está dispuesta a dejarse doblegar por presiones foráneas que pretendan desconocer las decisiones responsables de sus poderes públicos. La Constitución ha señalado el camino. A nuestro pueblo corresponde caminarlo con responsabilidad y lealtad.
recordando siempre las palabras del más ilustre de los dominicanos, el patricio Juan Pablo Duarte: trabajemos por y para la patria, que es trabajar para nuestros hijos y para nosotros mismos. Este sentir ha guiado la labor del Tribunal Constitucional desde su entrada en funcionamiento. Este debe ser un compromiso común para quienes desempeñamos funciones públicas en el país, para que la Constitución se convierta en un texto viviente. Su Santidad, el Papa Francisco, ha exigido este año a todos los cristianos que caminen atentos, incansables y valientemente, pero siempre con el Evangelio en el bolso o en el bolsillo para poder leerlo. Es el espíritu del reclamo permanente y vibrante que hemos estado haciendo para que la Constitución se convierta en la carta de navegación de la nación y viva en el corazón y en el alma de cada dominicana y dominicano. Debemos hacer que ella se conozca. Por eso queremos que el Ministerio de Educación, que tiene recursos abundantes, edite 10 millones de ejemplares de la Constitución, pero sin perder tiempo, para que de esa manera, en el aula, en la casa, en la parcela, en la oficina, podamos abrevar del mensaje de amor a la patria, a la dominicanidad y al funcionamiento de nuestras instituciones, ejerciendo nuestros derechos y cumpliendo nuestros deberes. El artículo 63, numeral 13 de nuestra Constitución señala que es obligatoria la enseñanza de la misma en todos los centros educativos y privados de la República Dominicana, al igual que los valores patrios y los derechos fundamentales. Esa disposición del artículo 63, numeral 13 de nuestra Constitución tiene que ser aplicado para que de esa manera nuestros ciudadanos puedan conocer mejor sus derechos y sus deberes para ejercer su ciudadanía. De la Constitución restauradora de 1865 a la Revolución Constitucionalista de 1965. En feliz coincidencia con el 5º aniversario de la Constitución del 26 de enero de 2010, este año se conmemora la 5ª década de la Revolución Constitucionalista de abril de 1965. Estoy firmemente convencido de que el ideario de Duarte fue la savia que inspiró el inconsciente colectivo de la que he denominado la más hermosa revolución de América. El pueblo dominicano derramó su sangre generosa, teniendo como estandarte la restauración de la Constitución del 29 de abril del año de 1963 y la vuelta al poder del presidente Juan Bosch. Ese texto rompía con el conservadurismo y el autoritarismo sembrado en un país secuestrado por un régimen tiránico que cercenó los derechos y libertades. Ninguna otra constitución ha tenido un papel tan determinante en la idiosincrasia popular dominicana, al punto de que ésta marcó la ruta directa de la Constitución que tenemos hoy, que crea las bases de una verdadera revolución democrática, en la cual se amplían los derechos fundamentales de las personas y se renueva el principio de separación de poderes para cerrar definitivamente las puertas del autoritarismo y de la opresión. El ideario duartiano jugó un papel preponderante en otro episodio destacado de la historia constitucional dominicana, constituyéndose en una de las fuentes primigenias de la Constitución de noviembre de 1865, elaborada como consecuencia de la restauración de la República después del infortunio de la anexión a España. Esta Constitución de vida efímera cumplirá en los corrientes 150 años y podría considerarse con justicia la más liberal del siglo XIX. Si bien tomó de base la Constitución liberal de Moca de 1858, la superó al establecer por primera vez en el país el sufragio universal, aunque en esa época, sin embargo, no existía en el mundo el voto de la mujer. Eliminó el sufragio restringido,
eliminó el sufragio censitario, según el cual para votar se necesitaba ser propietario de bienes inmuebles y tener también la profesión liberal o saber leer. Esas condiciones restrictivas que todas las constituciones anteriores habían establecido fue eliminado por la Constitución restauradora. Pero además se instauró el poder municipal, prefigurado por Duarte en su proyecto de ley fundamental. Duarte lo prefiguró como primer poder del Estado. En esa Constitución aparece, en la de 1865, como cuarto poder del Estado, y aparece nuevamente el poder municipal en la Constitución de 1866. Cabe aquí recordar que el maestro Zagrebelsky señaló: las constituciones de nuestro tiempo miran al futuro teniendo firme el pasado, es decir, el patrimonio de experiencia histórico-constitucional que quieren salvaguardar y enriquecer. Pasado y futuro se ligan en una única línea, y como los valores del pasado orientan la búsqueda del futuro, así también las exigencias del futuro obligan a una continua puntualización del patrimonio constitucional del pasado y, por tanto, a una continua redefinición de los principios de la convivencia constitucional. Termino la cita. Así pues, el Estado social y democrático de derecho que sirve de base a la Constitución de 2010 requiere una mirada retrospectiva del liberalismo constitucional, de la Constitución restauradora de 1865 y del constitucionalismo social, defendido a sangre y fuego por los patriotas constitucionalistas en la gesta revolucionaria y patria de abril de 1965. Carga procesal del tribunal. Pasemos ahora a presentar los resultados jurisdiccionales del pasado año 2014, en un ejercicio extremadamente leve, en razón del tiempo y del número de decisiones importantes. A pesar de las precariedades de las instalaciones físicas e inexistencia de los equipos necesarios, en el 2014 el Tribunal Constitucional obtuvo resultados extraordinarios en su labor jurisdiccional. En efecto, con el esfuerzo y la participación de los 13 magistrados que integran el Pleno, fue posible producir 407 sentencias, lo que representa un aumento del 40% de la productividad en relación al 2013, en el cual se adoptaron 290 decisiones. Los resultados obtenidos se inscriben en un programa de mayor rendimiento sustentado en su reglamento jurisdiccional, modelo de gestión y la distribución de expedientes entre 4 comisiones operativas de trabajo, para que los fallos emitidos por el organismo sean cada vez mayores y en el menor tiempo posible, en beneficio de un mejor servicio de justicia constitucional para los ciudadanos. Cada despacho de los magistrados que conforman nuestro Pleno se empeñó en hacer su trabajo con profesionalidad, entrega y sentido de compromiso. Esto contribuyó para que el prestigioso matutino Diario Libre nos considerara como la institución del año, generoso reconocimiento que se constituye en reto y estímulo para nuestra acción. Precedentes vinculantes del año 2014. El desempeño del tribunal evidencia que continúa actuando como un verdadero guardián de la Carta Magna y garante de los principios constitucionales que consagra el texto patrio. Esta función garantista se ha afianzado con decisiones trascendentales para el funcionamiento de la institucionalidad democrática que sustenta la Constitución, la defensa de los bienes del patrimonio público y la protección de los derechos fundamentales de la ciudadanía. Veamos, pues, en la sentencia 31-14 del 14 de febrero, día de San Valentín, de 2014, el recurrente solicitó la pensión de sobrevivencia por la muerte de su compañera, lo que antiguamente se llamaba la concubina.
y la Administración de Fondos de Pensiones condicionó la evaluación de su solicitud a que el recurrente regularizara el estatus de su cédula de identidad, presumiblemente cancelada. El tribunal determinó que la cédula de identidad es un documento de creación legal a través del cual se materializa la individualidad de las personas, cuya finalidad y objetivo es comprobar la identificación y determinar la capacidad jurídica de una persona. Así pues, la exigencia de la presentación de la cédula de identidad y electoral válida no constituye una medida desproporcionada ni irrazonable, y por el contrario, con ello se persiguen fines constitucionales legítimos. En la sentencia 1114 del 14 de enero de 2014, el tribunal determinó que el procedimiento disciplinario aplicado a los defensores públicos no puede realizarse menoscabando las normas constitucionales ni en desmedro del debido proceso. Reiteró que las garantías de la tutela judicial efectiva y del debido proceso mantienen pleno vigor en los procesos administrativos y benefician su fortalecimiento. El tribunal determinó que en la especie la utilización del amparo resultó una vía idónea y efectiva para tutelar el derecho a obtener un juicio disciplinario justo, imparcial e igualitario, de manera que se garantice el debido proceso de ley. Asimismo, recalcó la importancia de contar con un juzgador imparcial. En la sentencia 8314 del 21 de mayo de 2014, el tribunal estimó que la existencia de vínculos de consanguinidad o familiares entre un vocal y el director de un distrito municipal no constituye una causa de incompatibilidad de las previstas en la ley. Lo que sí les está prohibido es participar en la discusión de los asuntos en los cuales tenga interés un familiar suyo o cuando existe un vínculo de consanguinidad con los representantes o asesores legales de los interesados en la cuestión discutida. Asimismo, se advirtió que el Consejo de Regidores de un ayuntamiento no tiene facultad para destituir a un vocal elegido por el voto popular, ya que en caso de comisión de una falta grave, lo que procede es el juicio político. En la sentencia 2014 del 20 de enero de 2014 se conoció una litis entre los ayuntamientos municipales de Jaquimelles y Barahona por el control y administración de las salinas marinas de Puerto Alejandro. El tribunal estableció que las salinas ubicadas en los municipios del territorio nacional no constituyen bienes patrimoniales, propiedad de los municipios, sino que son recursos naturales, patrimonio de la nación, conforme lo dispuesto en el artículo 14 de la Constitución. Sin embargo, en virtud de la Ley número 5775 del 28 de diciembre de 1961, los municipios que territorialmente se encuentren en los lugares donde las salinas marítimas radiquen podrán explotar y administrar dichos recursos naturales y también mediante arrendamiento con particulares, siempre y cuando estos paguen los arbitrios municipales al ayuntamiento correspondiente de conformidad con la ley. De modo que al constituirse Jaquimelles en municipio por la Ley 192-04 del 7 de julio de 2004, corresponde a este el control y administración de las salinas de Puerto Alejandro por estar ubicadas dentro de sus límites territoriales. En la sentencia 177-14 del 13 de agosto de 2014, el tribunal determinó que de conformidad con la Constitución, la Ley Orgánica 2911 y la Ley Orgánica número 13711, el Tribunal Superior Electoral no tiene competencia para conocer amparos de cumplimiento relativos a la ley municipal. En la especie se decidió una controversia que no abordaba ni una cuestión contenciosa electoral
ni un diferendo interno entre partidos. Se trataba de un acto que debió ser conocido por el Tribunal de Primera Instancia del Distrito Judicial de la provincia de Valverde en atribuciones contencioso-administrativas. En la sentencia 339-14 del 22 de diciembre de 2014, el tribunal consideró que el artículo 13 y otras disposiciones conexas de la Ley 2334 de 1885 sobre el registro de actos civiles, judiciales y extrajudiciales es inconstitucional. Dicha ley requería para la expedición de copias de las sentencias el pago de una tasa que resulte irrazonable y desproporcionada con el servicio de derecho al registro, lo que impide la obtención y ejecución de la sentencia, vulnerándose la tutela judicial efectiva. El tribunal adoptó una decisión manipulativa del tipo condicional para de esta manera adecuar los artículos 12, 14 y 41 a los requerimientos constitucionales para que sean conforme a la ley suprema, eliminando el derecho proporcional de la ley cuestionada, debiendo entenderse que se aplicará una tasa fija para el registro de sentencias que tengan carácter de ejecutoriedad. Los efectos de la declaratoria de inconstitucionalidad fueron diferidos, es decir, no entrarán en vigencia hasta el 1 de enero de 2017 para garantizar una afable transición de la declarada situación de inconstitucionalidad al estado de normalidad. Por supuesto, esto requiere que se revise y se aplique la asignación de los ayuntamientos, la asignación presupuestaria que se encuentra en la ley. En la sentencia 193-14 del 25 de agosto de 2014, el tribunal ponderó, oigan bien, que al momento de la emisión de la decisión, los hermanos Olga y Levi Astrid Nova Muñoz, de 82 años, y Juan Bautista Nova Muñoz, de 76 años, llevaban aproximadamente 38 años expropiados sin el pago del justo precio. El tribunal, reiterando los lineamientos del proceso de expropiación y sobre la procedencia del amparo de cumplimiento en controversias de esa naturaleza, determinó que el Ministerio de Hacienda había omitido darle cumplimiento a la decisión que ordenaba el pago de la expropiación a través de los años y, en consecuencia, consideró que la actuación de la Administración, cuando se aparta del mandato de la Constitución, se divorcia de la función esencial de un Estado social y democrático de derecho. Por ello, rechazó el recurso de revisión sometido por el Ministerio de Hacienda, confirmó la sentencia de amparo de cumplimiento, ordenó que el pago de la suma deudada sea sometido al Congreso Nacional como corresponde, a los fines de garantizar su consignación en el proyecto de ley de presupuesto general del Estado de este año 2015 y, por último, fijó un astreinte por la suma de 5.000 pesos diarios en favor del Cuerpo de Bomberos de Santiago por cada día de incumplimiento. Es una práctica extremadamente violatoria del derecho fundamental de propiedad la que han exhibido las diversas administraciones públicas a través del tiempo. Expropian, declaran de urgencia la ocupación del terreno expropiado y no pagan absolutamente todas las administraciones. El derecho de propiedad fue un derecho consignado, el único, como inviolable y sagrado en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Ha llegado la hora de que no ocurra con esta familia lo que ha ocurrido con otras, que a través de generaciones ven perdidas sus propiedades mientras el Estado alegremente no paga. El Estado tiene que pagar para que pueda exigirle a los ciudadanos que paguen sus contribuciones a las cargas públicas. En la sentencia
En la sentencia, yo voy a tener que hacerme uno con aire acondicionado. Es de la única manera que yo tengo calor, con el birreto. En la sentencia 254-14 del 29 de octubre de 2014, el tribunal determinó que existían las condiciones excepcionales para la suspensión de ejecución de la sentencia de amparo que ordenaba a la Comisión de Exaltación y al Ministerio de Cultura trasladar los restos del coronel Francisco Alberto Camaño Deñó, héroe de la patria, al panteón de los grandes inmortales de la República. En cumplimiento así del mandato de la Ley número 413 del 15 de enero de 2013, en razón de la controversia sobre la autenticidad de los restos del héroe de abril del 65 que serían trasladados, el tribunal entendió que con la ejecución de la sentencia de amparo se podría causar un daño al patrimonio histórico y cultural de la nación y por ello ordenó la suspensión hasta tanto sea decidido el recurso de revisión constitucional en materia de amparo sobre un diferendo tan importante. En la sentencia 209-14 del 8 de septiembre de 2014, el tribunal determinó que en el sistema registral dominicano el abogado del Estado posee la más elevada legitimidad para asumir la representación del interés público o social, no solo de manera directa en el proceso de saneamiento, sino también con motivo de la adjudicación de derechos sobre la propiedad inmobiliaria registrada en los que el Estado dominicano tenga algún interés o aparente tenerlo, ya sea como titular o como garante de la seguridad jurídica. Al existir una litis que procura dilucidar la doble titularidad del derecho de propiedad registrado sobre un mismo inmueble, la participación del abogado del Estado es legítima, por lo que el recurso de casación interpuesto por este debió ser admitido. El caso fue devuelto a la Suprema Corte de Justicia para que sea fallado con estricto apego al debido proceso. En la sentencia 322-14 del 22 de diciembre de 2014, el tribunal determinó que en el reglamento número 254-06, dictado por el Poder Ejecutivo para regular los números de comprobante fiscal, no existe norma que autorice a la Dirección General de Impuestos Internos a realizar el bloqueo de su emisión o impedir que las empresas contribuyentes lo utilicen. La finalidad del número de comprobante fiscal es acreditar la transferencia de bienes, la entrega en uso o la prestación de servicios para efectos tributarios. Este mecanismo tiende a evitar o reducir la evasión fiscal. Consideró igualmente que dicha Dirección General no puede utilizar las nuevas tecnologías y medios electrónicos para impedir y bloquear las actividades empresariales, lo cual va en contra del denominado derecho a la buena administración. Este incluye la satisfacción de necesidades de interés colectivo a través de los servicios públicos que ofrece el Estado. En la sentencia 368-14 del 23 de diciembre de 2014, relativa al control preventivo de constitucionalidad de la enmienda de Doha al Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, el tribunal señaló que esta enmienda forma parte del compromiso asumido por el Estado para la protección del medio ambiente y la reducción de los efectos adversos del cambio climático por el peligro que representa para el Estado dominicano debido a la ubicación geográfica de nuestro país. La enmienda es compatible con la Constitución en virtud de lo establecido en el artículo 66, que reconoce como derechos colectivos y difusos la conservación del equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente. La sentencia 334-14 del 22 de diciembre de 2014 fue dictada con motivo de una acción directa en inconstitucionalidad contra los artículos 71 y 72 de la Ley 6500 sobre derecho de autor del 21 de agosto
de 2000, que prohíbe la importación paralela de los soportes contentivos de obras audiovisuales sin el consentimiento del autor o su representante autorizado en el país. El tribunal rechazó la acción, considerando que el derecho de propiedad intelectual constituye la principal excepción a la libertad de empresa y libre competencia. Su naturaleza es otorgar a su titular un derecho exclusivo y excluyente sobre su objeto, por lo que es indispensable su protección jurídica para garantizar una compensación adecuada por el uso de las obras y ofrecer la oportunidad de obtener un rendimiento satisfactorio de las inversiones. Estos derechos, libre empresa y competencia, se relacionan directamente con la dignidad humana y suponen introducir en la economía de mercado unos monopolios legales o derechos de exclusividad que son imprescindibles para su correcto desarrollo. En la sentencia 351 del 23 de diciembre de 2014 se abordó un recurso de revisión en materia de amparo incoado por la empresa Trilogy Dominicana. El tribunal determinó que el espectro radioeléctrico es parte de aquellos bienes intangibles de dominio público natural, escaso e inalienable, que forma parte del patrimonio del Estado y que por su función social están sometidos a una regulación especial cuya utilización y otorgamiento de derecho de uso se harán de conformidad con la ley. Esto garantiza los servicios de telecomunicaciones en todo el territorio nacional. En consecuencia, los particulares no ostentan el derecho de propiedad sobre las frecuencias radioeléctricas, únicamente pueden disponer de las mismas en virtud de los permisos que sean otorgados por el órgano regulador de las telecomunicaciones. Las sentencias del 22 de diciembre de 2014 fue dictada a propósito de un conflicto de competencia entre la Junta Central Electoral y el Poder Ejecutivo a través de la Dirección General de Contrataciones Públicas, dependencia del Ministerio de Hacienda. Esta contiene un precedente vinculante en relación a los presupuestos procesales del conflicto de competencia que complementa y enriquece el precedente definido en la sentencia 006112. Reconoce que los órganos jerárquicamente subordinados tienen legitimación pasiva, pero explica que es necesario poner en causa al órgano superior para que fije su posición en torno al objeto del proceso, pudiendo este último condicionar las pretensiones del subordinado por razones de oportunidad, conveniencia o mérito. Para el tribunal, las atribuciones constitucionales a tutelar en el proceso competencial no pueden interpretarse en sentido restrictivo, sino que han de abarcar tanto las competencias fundamentales expresamente señaladas en la Constitución como las competencias accesorias e instrumentales que implícitamente se deriven de aquellas, en caso de una actuación que voluntaria o en cumplimiento de una norma jurídica produzca una lesión a la jerarquía, la territorialidad o las funciones de los poderes y órganos legitimados para accionar. Esta sentencia ha delineado el estatuto de los órganos constitucionales autónomos o extrapoder, creados directamente por la Constitución para actualizar y perfeccionar el principio de la separación de los poderes ante la necesidad de separar determinadas funciones públicas de los procesos normales de gobierno. En ese sentido, para el tribunal constituyen órganos fundamentales del Estado, pues están situados en el vértice de la organización política, en posición de relativa paridad e independencia respecto de los poderes públicos tradicionales. Escapan a toda línea jerárquica y a los controles de vigilancia y tutela jurídica de la autoridad rectora de la Administración Pública. Reciben directamente de la Constitución el estatus y competencias esenciales que definen su posición institucional en la estructura del Estado y concretan externamente las formas de gobierno, y el Estado manifiesta a través de ellos su voluntad con la máxima eficacia formal. Ahora bien, conviene precisar que ello no significa en modo alguno que sus actuaciones se encuentren exentas de control,
pues la propia Carta Magna traza los lineamientos para que sus actividades administrativas estén sometidas a supervisión y control. Primero, a través de la Cámara de Cuentas de la República en su rol de órgano de control fiscal externo. Segundo, por la vía jurisdiccional que ejercen el Tribunal Superior Administrativo, la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional en el marco de sus respectivas competencias. Y tercero, del Congreso Nacional a través de los mecanismos de control político, legislativo y presupuestario. Quiero referirme de manera particular en este momento a la sentencia 256-14 del 4 de noviembre de 2014, que aborda la acción directa en inconstitucionalidad contra el instrumento de aceptación de competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Haré varias puntualizaciones antes de referirme al fondo de la controversia. Primero, el Tribunal Constitucional se pronuncia mediante sentencia, decidiendo sobre los asuntos apoderados en el marco de sus respectivas competencias constitucionales y legales, y no al margen de estas. Los jueces no pueden estatuir o fallar por disposiciones generales, en estricto apego al Estado de Derecho y el respeto al principio de separación de poderes. Segundo, dicha acción directa constituyó un proceso constitucional pendiente de fallo ante la Suprema Corte de Justicia durante 7 años. Tercero, conviene aclarar que en el caso de nuestra sentencia 136-13, el instrumento de aceptación fue citado en un contexto donde la constitucionalidad de dicho documento de aceptación no fue cuestionada. En consecuencia, tratándose del control preventivo de un acuerdo internacional distinto, no podíamos emitir pronunciamiento alguno sobre la aceptación sin incurrir en juzgamiento por disposición general. Cuarto, las citas por nuestro Tribunal de la Jurisprudencia de la Corte Interamericana son simples citas de desarrollo doctrinal de dicha Corte en temas o cuestiones analizadas por esta. El Tribunal Constitucional Dominicano, desde el inicio de sus labores, en una práctica habitual, ha citado decisiones del Tribunal Constitucional de España, Tribunal Constitucional de Perú, de la Corte Constitucional de Colombia, de la Corte Constitucional de Ecuador, del Tribunal Plurinacional de Bolivia, entre otros. Este tribunal es signatario del Convenio Interinstitucional de Intercambio Jurisprudencial entre Cortes, Tribunales y Salas Constitucionales de Latinoamérica, el Pacto de Ibagué del 18 de septiembre de 2014. Quinto, la referencia sobre el carácter vinculante de las decisiones de la Corte Interamericana a que se hace alusión en la sentencia TC 084-13 debe ser precisada. A. En dicha sentencia no se examina la compatibilidad con la Constitución del instrumento de aceptación de la competencia de dicha Corte. Tampoco si el Estado dominicano estaba sujeto a la jurisdicción de la misma. B. Asimismo, no se planteaba en la referida decisión el alcance de la vinculatoriedad de las sentencias de la Corte Interamericana dictadas con relación al Estado dominicano, cuestión vinculada a la válida aceptación de la referida Corte, que sí fue valorada en la sentencia TC 256-14. C. La sentencia TC 084-13 fue el producto de una interpretación realizada a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, convención que forma y sigue siendo parte del bloque de constitucionalidad, como lo dijo el Tribunal Constitucional en la sentencia TC 050-12, y que la ley orgánica del tribunal indica que debe ser tomada en consideración. D. Se ha hablado de un acuerdo firmado entre el Tribunal Constitucional
y la Corte Interamericana. El acuerdo firmado por nuestro tribunal con la Corte Interamericana corresponde al espíritu de cordialidad, diálogo, respeto y consideración que hemos promovido con otras instituciones extranjeras de la misma categoría. Ello es absolutamente ajeno a las labores jurisdiccionales de cada órgano en el marco de sus respectivas y soberanas competencias y o atribuciones jurídicas. Nada que ver. La decisión adoptada no cuestiona el derecho de los poderes públicos competentes para adherirse a la Corte Interamericana. El meollo de la decisión referida fue señalar que no se agotó el procedimiento constitucional requerido, exigencia que el tribunal había convertido ya en precedente en el caso de la Ley número 91 de fecha 3 de febrero de 1983 que creó nuestro querido Colegio de Abogados de la República, del cual todos somos miembros, todos los magistrados y todos los abogados del país son miembros del Colegio de Abogados. Es fácil apreciar que resulta un esfuerzo más que imposible resumir al alcance los efectos y los precedentes creados por 407 sentencias. Estamos conscientes que la síntesis realizada es imperfecta, pero siempre quedará el boletín constitucional, el repertorio de jurisprudencia, la página web del tribunal, los debates académicos, las universidades, los coloquios, para examinar todas nuestras decisiones. Quiero destacar ahora, señoras y señores, que el trabajo realizado por el tribunal, que ha sido tan valorado dentro y fuera del país, se debe, en adición a la entrega, a la formación y al sentido de compromiso de nuestros magistrados, a la calidad, desvelo, consagración, entusiasmo que han demostrado nuestros letrados de adscripción temporal y nuestros funcionarios y empleados. No en vano se considera que nuestro tribunal tiene uno de los mayores estándares de competencia y formación profesional en Latinoamérica. Permítanme finalizar enfatizando lo siguiente. Cuando el Tribunal Constitucional declaró a Duarte primer constitucionalista dominicano, a quien Sánchez llamó nuestro Jesús Nazareno, y el doctor Joaquín Balaguer, el Cristo de la Libertad, abrazó los principios fundacionales de su inspiración patriótica como fuente para asumir con éxito la inmensa tarea de garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Para lograr esto se necesita una condición esencial: la lealtad a la patria y a la institución. Por ello, me permito citar estos versos de Juan Pablo Duarte. Un himno santo de la lealtad cantemos, los que en el pecho la lealtad llevamos, los que de libres blasonar podemos, los que a la patria autonomía juramos, un himno santo que al Señor le plazca y escuche al mártir cual de gloria en sueño, que a nuestra alma en su dolor complazca y al Iscariote le conturbe el sueño. Dios, patria y libertad. Muchas gracias. ¡Viva la República Dominicana!
Gracias al magistrado presidente del Tribunal Constitucional por haber presentado los tantos logros en el accionar jurisdiccional, los cuales evidencian cómo nuestra institución ha logrado consolidar su labor siempre en apego a los criterios de oportunidad, transparencia y eficiencia en la administración de la jurisdicción constitucional. Hoy, en nuestro tercer aniversario, esta alta corte redobla los niveles de entrega, compromiso y entusiasmo al servicio de la nación. Y para seguir enalteciendo nuestra patria, nuestro artista Fernando Casado entonará nuevamente nuestro himno nacional. Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la faz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo indolente y servil, si en su pecho la llama no crece que templó el heroísmo viril. Más Quisqueya, la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere 1000 veces esclava, otras tantas ser libre sabrá. Bien, luego de este canto a la patria, como colofón de esta audiencia solemne, corresponde al magistrado presidente dar el cierre con un malletazo. Cerramos esta audiencia solemne de rendición de cuentas del Tribunal Constitucional. Gracias por su presencia, que el Señor les bendiga a todas y todos. Muy buenas tardes. Así se retiran los honorables jueces del Pleno de este Tribunal Constitucional, igualmente los distinguidos invitados especiales que nos han estado acompañando en el estrado. Señoras y señores, no queremos despedirnos sin antes agradecer la colaboración de la Corporación Estatal de Radio y Televisión, CERTV, así como a los demás medios de comunicación por haber transmitido este discurso, esta rendición de cuentas a todo el país. Señoras y señores, agradecerles a todos ustedes su presencia y en nombre del Tribunal Constitucional les deseamos a todos y todas que pasen un feliz resto del día. Gracias.